Ahora sí, gracias. Les decía, según la definición, ¿verdad? Son los vectores propios, son vectores que satisfacen una igualdad de este tipo. Los valores propios son los escalares que satisfacen esta igualdad. Noten que, por lo menos para la parte de los vectores, automáticamente el vector 0, A, no importa qué matriz A, ¿verdad? De n por n sea esta, multiplicada por 0 me va a dar 0. No importa qué escalar sea este, multiplicado por el vector 0 me va a dar 0. Entonces la igualdad se satisface automáticamente para el vector b igual a 0, pero como parte de la definición, ¿verdad? Para los valores vectores esos propios, se pide que el vector sea distinto de 0, ¿verdad? Eso es pues una cuestión teórica, ¿verdad? No hay una como que un porqué, ¿verdad? Decir de eso es una situación evidente. Muchas veces pasa, les voy a comentar de un caso para que tengan una idea. Eh, por ejemplo, cuando ustedes están en álgebra y trabajan con polinomios, si recuerdan, normalmente a uno le dicen, el grado del polinomio, ¿verdad? Es el exponente mayor, ¿verdad? Que aparece en el polinomio, ¿no? Y entonces un polinomio así, el grado sería pues, este exponente. Normalmente se define, por ejemplo, que los polinomios, ¿verdad? De grado o los polinomios constantes, ¿verdad? Que no tienen parte variable, se dice entonces que esos polinomios son de grado 0, ¿verdad? Como queriendo decir, ok, el exponente que aparece ahí con la variable sería 0, ¿verdad? Y por definición, ustedes van a ver en diferentes autores, yo he visto, por ejemplo, casos que dicen lo del grado de un polinomio se denota normalmente en inglés, ¿verdad? Por degree. El grado del polinomio p de x, ¿verdad? Así como lo escribí aquí, el grado de p sería n, ¿verdad? El grado de un polinomio constante, ¿verdad? Si esto es una constante, se define como 0. Y el grado del polinomio 0, ustedes pueden consultar varias fuentes, incluso googlearlo, el grado del polinomio 0, ¿verdad? Así textualmente. Recomiendo más siempre googlear en inglés porque parecen mejores resultados. Y entonces, de repente, dependiendo de la situación, algunos puede ser que digan que sea 0, otros pueden ser que digan que es menos 1, e incluso otros casos más extremos digan que es menos infinito. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué meterse a ese lío? Simplemente decir, ok, si el grado de una constante es 0, bueno, incluir al 0, ¿verdad? El 0 es una constante, incluir lo que sea 0 también. Muchos autores lo hacen así, porque no crean ningún lío con la teoría que están trabajando. De hecho, en la mayoría de textos de precálculo se hace así, ¿verdad? Y yo esperaría que si les hubiese preguntado antes, que me digan cuál es el grado del polinomio 0, que me hubiesen dicho 0, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? No, es lo natural. Van a ver en otros libros que digan que, no, definimos el grado del polinomio 0 como menos 1. O en otros definimos el grado del polinomio 0 como menos infinito. Y es por situaciones técnicas. Muchas veces es solo para que no se generen contradicciones. Pasa que en algunas demostraciones de algunos teoremas relacionados con polinomios, si uno define el grado del polinomio 0 como 0, pues algunos argumentos no son válidos, simplemente, ¿verdad? Eh, y entonces se requiere que para que cierta propiedad funcione, que el grado del polinomio 0 sea negativo. Entonces definirlo así o definirlo así, para que la teoría funcione. Cuando ustedes estén haciendo su tesis de maestría, muchas veces, ¿verdad? Y en el caso especial de ustedes que están en una maestría de áreas más aplicadas, normalmente lo que uno hace pues es tomar de repente diferentes métodos, ¿verdad? Compararlos y decir, este es mejor que este, ¿verdad? O este no sirve para aplicarlo en tal problema, ¿verdad? Pero normalmente tiene su componente teórico, en donde ustedes tengan que decir, ok, para poder aplicar este método que yo quiero comparar, tengo que comprobar que se satisfacen las condiciones que exige el método, ¿verdad? Y ahí pues viene un componente teórico, ¿verdad? En donde ustedes van a ver que este tipo de cosas muchas veces, dependiendo de cómo se defina, pues uno dice,
híjole, si fuera -1 el grado, entonces ya me funcionaría que tal condición ocurra, ¿verdad? Que tal cosa sea, por ejemplo, muchas veces pasa que uno quiere comprobar que el grado de un polinomio sea menor que 0, ¿verdad? Y si se define como 0, ¿verdad? Siempre, entonces esto nunca va a ocurrir, ¿verdad? Entonces ahí es donde en ese tipo de situaciones donde se ocupa como que arreglar un poquito las, las definiciones. Y ojo, eso requiere un poco de madurez científica porque normalmente uno está acostumbrado a que le digan, ok, esto se define así y así es, ¿verdad? Y no hay otra forma y así lo aprendí y esto así es y ya, ¿verdad? 1 más 1 es 2 y ya, ¿verdad? Pero ya saben, por ejemplo, ustedes si han trabajado en computación, 1 más 1 puede ser 0 y no hay ningún problema, ¿verdad? Y si me sirve para la aplicación que estoy realizando, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones se puede dar acá. O sea que este tipo de cosas, en este tipo de definiciones, depende de el ambiente en que se está trabajando. En este libro, por ejemplo, todo es bien práctico, todo está bien enfocado a, a conceptos que se aplican en aplicaciones usuales valga la redundancia, de física, donde pues todo como está definido acá normalmente funciona, ¿verdad? Pero también seguramente ustedes han escuchado en física de interpretar un área negativa o un volumen negativo o una velocidad negativa, ¿verdad? Y pues inicialmente uno no piensa en eso, ¿verdad? Pero si ya después se lo definen, pues no hay ningún problema. Ok, un paréntesis ahí sobre, podríamos decir, filosofía de la matemática. Y de hecho hay todo un área ahí sobre filosofía de las ciencias, que es una cuestión bien, como decimos en Honduras, así comúnmente bien fumada, la verdad. Ok, pero bueno, volviendo. Entonces, queremos ver por qué calcular valores propios al final se reduce a resolver una ecuación polinómica. Aquí lo que dicen, tengo una matriz, si tal es un valor, lambda es un valor propio de A, sí, solo si se satisface esta ecuación. Aquí no dicen, la verdad está un poco así como sin mucha explicación esto. Este P es un polinomio, ¿verdad? No sé si es que lo dijeron antes aquí, no lo veo. Bien, hasta después lo dicen aquí, que a este P se le llama polinomio porque es un polinomio al final. Pero bueno, ¿por qué? Es porque, bueno, esta es la definición, ¿verdad? Que alfa A por B es igual a lambda por B. Pues eso es equivalente, ¿verdad? Que A por B menos lambda por B sea igual a 0 por propiedades de multiplicación de matrices, ¿verdad? Esto se puede escribir como A menos lambda por I, donde I es la identidad del mismo tamaño de A, ¿verdad? Por B es igual a 0. Y resolver esto para B, básicamente esto es una matriz, ¿verdad? Una matriz de n por n. Y entonces noten que esto viene siendo como resolver un sistema de n ecuaciones con n variables y homogéneo, ¿verdad? O sea que el lado derecho de la ecuación es 0. Para ello, el libro pues ha traído ahí durante todos los capítulos un teorema de resumen, ¿verdad? En el que tiene varias propiedades que son equivalentes para decir cuándo. Vamos a ver la última versión, estaba aquí en estas últimas secciones. Aquí. Noten que acá una de estas propiedades dice, está lloviendo algo fuerte aquí, entonces no sé si causa algún ruido. Una de estas propiedades dice, la única solución del sistema homogéneo es la solución trivial. Y eso es equivalente a que la matriz sea invertible, que este sistema tenga una única solución, que el rango de la matriz sea n, que la nulidad de la matriz sea 0, que el determinante sea distinto de 0. Y bueno, todas estas propiedades son equivalentes al final. Entonces aquí fíjense la que nos va a ser útil, es decir, yo lo que quiero es encontrar valores distintos de 0, ¿verdad? Que satisfagan esta igualdad, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el hecho de esta propiedad. La única solución al sistema es 0. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso de ese sistema es lo opuesto a esto, ¿verdad?
que existan otras soluciones distintas a la solución trivial x igual a cero. Entonces, como es lo opuesto, entonces va a ser lo opuesto a todas estas propiedades. Que el determinante sea igual a cero, que la nulidad sea distinta de cero, que el rango sea distinto de n, y así sucesivamente, ¿verdad? Todas estas son, como les digo al final, equivalentes. Entonces, la que nos sirve aquí es esta, ¿verdad? Como lo que queremos ver es para qué valores de x distintos de cero, porque es la definición de vector propio, ¿verdad? Se satisface la igualdad que tenemos ahí. Entonces esto significa que la matriz, ¿verdad?, tiene cualquiera de estas propiedades. En particular, sería que el determinante de la matriz sea igual a cero, ¿verdad? Porque es lo opuesto a lo que queremos acá. Entonces esto va a pasar si, solo si, ¿verdad?, el determinante de la matriz A menos lambda por I sea igual a cero, ¿verdad? Asumiendo, ¿verdad?, que el vector es distinto de cero, ¿verdad? Porque si es cero, entonces realmente no importa, ¿verdad?, cuál sea esta matriz. Y entonces, si uno desarrolla esta, esta ecuación, ¿verdad?, del lado derecho, recuerden que el determinante tiene una definición que es un poquito fea, ¿verdad? De hecho, si ustedes recuerdan, cuando a uno le empiezan a explicar esto de los determinantes, normalmente a uno le explican el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Se hace así multiplicando cruzado, ¿verdad? A por D menos B por C. Ya después, cuando quiere hacer las de 3 por 3, ¿verdad? Ya se utiliza tal método, ¿verdad? Dependiendo, hay varias formas ahí de hacerlo, ¿verdad? De repente la forma más general es el método que se llama método de los cofactores, que es tratar de escribir el determinante de la matriz de 3 por 3 en términos de determinantes de matrices de 2 por 2. Y esa es la manera usual en la que se hace, ¿verdad? Pero, pues, tratar de reescribir, a ver cómo estaría esto, solo para que tenga sentido lo que estoy escribiendo. 2, 2, 3 creo que sería. 3, 2, 3, 3. Y bueno, así después se hacía una resta, ¿verdad? Menos algo ahí y así. Bueno, la cosa es que en general definir el determinante no es tan fácil y la forma quizás más práctica, es esta forma en términos de cofactores. Cuando uno aplica, ¿verdad?, esta definición a esta ecuación, ¿verdad?, como es un determinante, pues hay que aplicarle una definición a este determinante, ¿verdad? Y entonces resulta que como la variable aquí, ¿verdad?, es este lambda, entonces al final lo que me genera aquí es una ecuación en términos de lambda. Y solo para que tengan una idea, noten que independientemente de que la definición sea fea o qué, al final lo que resulta aquí es una combinación de multiplicaciones con sumas y restas, ¿verdad?, de escalares. Donde, pues, como este lambda está involucrado por aquí, va a aparecer aquí en algunas partes, ¿verdad? Entonces, cuando haga esas multiplicaciones ahí, sumas, restas, lo que me va a generar es una expresión polinómica, ¿verdad? O sea, no hay forma de que me aparezca ahí si el lambda, ¿verdad?, está en una parte por ahí, no hay forma que me aparezca aquí una raíz cuadrada de lambda, por ejemplo, o un exponencial de lambda, ¿verdad?, o algo así. Sino que como solo son multiplicaciones, sumas y restas, entonces lo que me va a aparecer ahí es una expresión polinómica en términos de lambda, ¿verdad? Y a eso es lo que ahí en el libro le llaman P de lambda, ¿verdad?, que es este de aquí, ¿verdad? P de lambda, así como nosotros hemos hablado de polinomios como P de X igual a, qué sé yo, cuadrático, ¿verdad? Así como estaban en la prueba ayer. Entonces ahí le llaman P de lambda a un polinomio, solo que en general de grado n, ¿verdad? Donde n es el tamaño de la matriz. Recuerden que comenzamos con una matriz de n por n. Entonces en general este polinomio va a ser de grado n, ¿verdad? Y entonces prácticamente eso lo que me dice es que encontrar valores propios de una matriz, ¿verdad?, básicamente se traduce en encontrar raíces de un polinomio. Aquí pues hay que comprender varias propiedades, ¿verdad?, relacionadas con las ecuaciones polinómicas, que es que, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra
me dice que si tengo un polinomio que es de grado n, entonces la cantidad de raíces del polinomio, contando la multiplicidad, ¿verdad?, es n. Eso lo que quiere decir es que si yo resuelvo esta ecuación, entonces me va a quedar una cierta cantidad de valores ahí, ¿verdad? Lambda igual a sub 0, a sub 1, y así, ¿verdad? En general, hasta a sub, bueno, para que sean n, n menos 1, ¿verdad? Lo único es que puede ser que estén repetidos, ¿verdad? Que este sea igual a este. Como cuando uno tiene una ecuación, por ejemplo, polinómica, algo así como esto, ¿verdad? Entonces uno dice, las soluciones de esta ecuación son x igual a 0, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Y x igual a 1, ¿verdad? De acá. Entonces uno dice, ok, pero si uno desarrolla esta multiplicación, me queda un polinomio cúbico, ¿verdad? X al cubo menos x al cuadrado igual a 0. Según este teorema, el polinomio cúbico tiene que tener 3 raíces. Lo que pasa es que este término, x al cuadrado, es como que tenga x por x. O sea, está repetido 2 veces, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde uno dice, esta raíz, ¿verdad? X igual a 0, tiene multiplicidad, ¿verdad? Multiplicidad 2, queriendo decir que está repetida 2 veces, ¿verdad? Porque el factor x, ¿verdad?, está repetido aquí 2 veces. O si aquí este estuviera al cuadrado, ¿verdad? Entonces x igual a 1 tendría multiplicidad 2, ¿verdad? Y eso significa que el factor x menos 1 está repetido 2 veces, o sea que la raíz x igual a 1 está repetida 2 veces. Y entonces en ese sentido es que este teorema, ¿verdad?, del álgebra tiene sentido, ¿verdad? Decir que la cantidad de raíces de un polinomio, ¿verdad?, coincide con el orden del polinomio siempre y cuando se tomen en cuenta las multiplicidades de las raíces, o sea, la cantidad de veces que las raíces estén repetidas. O sea que si yo comienzo, volviendo a lo que estamos trabajando, ¿verdad?, que son estos de los valores propios, comienzo con una matriz de n por n, entonces esto me va a generar un polinomio que va a tener grado n, ¿verdad? Utilizando los símbolos que estaba utilizando hace poco, el grado del polinomio sería n. Y esto lo que me va a generar, en general, va a ser n raíces, ¿verdad? Queriendo decir, ¿verdad?, que una matriz de n por n puede tener a lo más n valores propios, ¿verdad? Lo único es que, según esto, ¿verdad?, pueden estar repetidos algunos de ellos. Eso va a depender de la multiplicidad que tenga cada raíz con respecto a la ecuación polinómica correspondiente. Lo otro es que hay ecuaciones polinómicas como la más sencilla de repente, x cuadrado más 1, ¿verdad?, igual a 0, que pueden tener raíces que no sean reales, sino complejas, ¿verdad? Y entonces, noten que en la definición se aceptaba, ¿verdad? Por eso aquí decía, un número lambda real o complejo, ¿verdad?, se denomina valor característico o valor propio, como lo estoy llamando yo, si satisface la igualdad, ¿verdad? Entonces, se considera esa posibilidad de que puede ser que a pesar de que esta matriz sea real, el polinomio que me genere, ¿verdad?, sea algo como este de aquí, y este polinomio solo tiene coeficientes reales, ¿verdad? Entonces puede venir de una ecuación que solo tenga componentes reales, y entonces se acepta, ¿verdad?, que los valores propios de una matriz puedan ser complejos, ¿verdad? Y entonces hay que tomar en cuenta eso también. Y estos también, los valores propios complejos o las raíces complejas de un polinomio, también se cuentan de una a una, ¿verdad? Y otra cuestión que hay que saber es que siempre que un polinomio tenga una raíz compleja, va a tener automáticamente el conjugado de la raíz, que era cambiarle el signo, ¿verdad?, a la parte compleja. Por ejemplo, si el número complejo, ¿verdad?, era a más b por i, entonces el conjugado era a menos b por i, ¿verdad? Entonces, si un polinomio tiene a esta como raíz, automáticamente también va a tener a esta como raíz. Es decir, las raíces complejas siempre van en pares. Entonces, de ahí uno saca, por ejemplo, muchas conclusiones. Por ejemplo, un polinomio cúbico, polinomio de grado 3, no puede tener 3 raíces complejas. ¿Por qué? Porque siempre van en pares. Entonces, si esta es raíz, esta también, ¿verdad? Y si el polinomio es de grado 3, por el teorema que les mencioné anteriormente, tiene que tener 3 raíces, aunque se cuenten las repeticiones, ¿verdad? Entonces, las posibilidades para las raíces
de un polinomio de grado 3 es que o las tres sean reales o tenga dos complejas y una real, ¿verdad? Pero no es posible que tenga tres raíces complejas porque las raíces complejas siempre van de dos en dos, ¿verdad? Fíjense, todas esas cosas son cuestiones así como teóricas de álgebra que normalmente, de hecho, a uno se las mencionan desde el colegio o en las primeras clases de la universidad, pero a uno no le toma de repente mucha atención, ¿verdad? A ese tipo de propiedades. Pero ahorita fíjense que van a ser fundamentales porque nos van a servir para como anticipar qué cosas pueden pasar. Por ejemplo, según la definición, si yo tengo una matriz de 3 por 3, entonces yo ya sé que la matriz puede tener tres raíces reales o dos complejas, o perdón, tres valores propios reales o dos complejos y uno real. Pero no puede ser que tenga tres valores propios complejos, por ejemplo, ¿verdad? Por propiedades de álgebra, ¿verdad? De raíces de polinomios, ¿no? Entonces tengan presentes todos esos detalles porque sirven no solo en la cuestión práctica, ¿verdad? De realizar cálculos, porque bueno, para los cálculos al final, ahí está Wolfram y todas esas otras aplicaciones donde me dicen, ¿verdad? Los valores son tales, ¿verdad? Pero ya cuando uno quiere hacer una demostración de algo, pues ese tipo de detalles, pues sí que tienen importancia, ¿verdad? Ok, al polinomio ese, ¿verdad? Que viene de la definición de valor propio y vector propio, se le llama polinomio característico, ¿verdad? Aquí hablan de eso que les decía, del teorema fundamental. Acá fíjense que definen espacio característico, que es el conjunto de todos los vectores que satisfacen esa igualdad. Y ojo, ¿verdad? Noten que aquí hay una especie como de, pareciera que hubiese una contradicción, pero no, aquí están diciendo, tengo un valor propio para una matriz, ¿verdad? Y entonces el conjunto de todos los vectores que satisfacen esta igualdad se le llama espacio propio, ¿verdad? O espacio característico, como le llaman aquí, ¿verdad? Correspondiente al valor propio de la matriz. El cero, ¿verdad? Como les dije al inicio, automáticamente satisface esta igualdad. Entonces cero es parte de este conjunto, ¿verdad? Pero cero no es un valor propio, ¿verdad? Entonces fíjense que hay un poco ahí de detallitos ahí que a la hora parece que fueran contradicciones, pero no. Vector propio, un vector propio no puede ser cero, pero a partir de la definición de vector propio se define, ¿verdad? El espacio propio correspondiente a un valor propio, que es el conjunto de vectores que satisfacen esta igualdad. Dentro de ellos, automáticamente el cero, ¿verdad? Cumple con ella, ¿verdad? Y no es difícil comprobar tampoco que es un subespacio. Recuerden, para comprobar que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio, solo ocupo ver que es cerrado con respecto a la suma, ¿verdad? Y con respecto a los productos por escalar, ¿verdad? Entonces a ese es el que le llaman aquí espacio característico o espacio propio, le voy a estar llamando yo, que como les digo es simplemente porque es el nombre más corto, ¿verdad? Aquí fíjense, comprueban el primer resultado de repente importante, que es que cuando tengo una matriz de n por n y tengo cierta cantidad de valores propios asociados a esa matriz, ¿verdad? O sea, escalares que satisfacen esta ecuación, la conclusión es automáticamente esos vectores, ¿verdad? Van a ser vectores propios asociados a diferentes valores propios, automáticamente van a ser linealmente independientes, ¿verdad? Voy a pasar solo rápidamente por la prueba, ¿verdad? Solo para entender como que la idea. La prueba dice aquí que la hacen por inducción, queriendo decir que comprueban para un caso inicial, después comprueban, recuerden que la inducción es una propiedad de los números enteros que lo que dice es que si yo tengo una propiedad que se cumple para un cierto entero en particular, puede ser 1, 2, 3, cualquiera, ¿verdad? Y después compruebo, ¿verdad? Compruebo que la propiedad es verdadera para un caso base, se le suele llamar normalmente, que es que se cumple para un entero n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser 1, ¿verdad? Después compruebo que la propiedad es cierta para un cierto entero n igual a k, ¿verdad? Y compruebo que esa propiedad es cierta. Y si eso funciona, ¿verdad? Por propiedades de enteros, eso implica que la propiedad tiene que funcionar, ¿verdad? Para
para todos los enteros. O sea que si yo compruebo que esto me lleva a que eso se cumple para el siguiente entero, entonces al final todo esto implica que se va a cumplir para todos los enteros. El razonamiento, así como intuitivo, es que si yo compruebo que cierta propiedad se cumple para dos enteros consecutivos, ¿verdad? Que serían acá, k y k más 1, entonces como son dos enteros consecutivos arbitrarios, no importa cuál escoja, eso entonces siempre va a funcionar independientemente de cuál entero sea. Y si te ponen a pensar, pues por lo menos no es de una de esas cosas en matemáticas que no son tan intuitivas, ¿verdad? Sino que esto de verdad tiene sentido, ¿verdad? Compruebo que algo se cumple para un entero k y que eso implica que se cumple para el siguiente entero, entonces eso implica que se cumplen para todos los enteros, ¿verdad? Porque estoy tomando dos enteros k y k más 1 que son consecutivos y no importa cuáles sean, ¿verdad? Si una propiedad se cumple para dos enteros consecutivos, pues va a funcionar para cualquier par de enteros, o sea, para todos, ¿verdad? Entonces aquí dicen, bueno, vamos a argumentar, ¿verdad?, la prueba haciendo eso, comenzando el caso de que solo tengo dos vectores, o sea, que tengo dos vectores que vienen asociados, ¿verdad?, a dos valores propios distintos, ¿verdad? Digamos aquí, como le llaman B1 y B2, que vienen asociados a un vector lambda 1 y lambda 2, ¿no? Como queremos ver que son LI, entonces tomamos una combinación lineal de ellos, le igualamos a 0, y queremos ver que eso obliga a que los escalares estos, C1 y C2, tengan que ser igual a 0. Entonces noten acá lo que dice es, bueno, vamos a multiplicar ambos lados por la matriz A, ¿verdad? Entonces sería multiplicar A aquí, ¿verdad? Se distribuye la matriz A, ¿verdad? A aquí y ya en el lado derecho. Como en el lado derecho es 0, pues me sigue quedando 0. Me queda A multiplicada por esto, ¿verdad? Que es lo que se escribe acá. Se distribuye, ¿verdad? Y C1 y C2 son escalares, entonces se pueden poner de primero, ¿verdad? C1 por A por B, C2 por A por B2, ¿verdad? Que es este de aquí. Y como son valores propios, por definición, A por B1, ¿verdad? Por la definición de valor propio, bueno, aquí no lo escribí como tal, era que A por B, ¿verdad? Era lambda por B. Y entonces, si vamos a ver acá, si lambda 1 es un valor propio correspondiente a A y correspondiente al vector B1, significa que A por B1 es igual a lambda 1 por B1, ¿verdad? Que es simplemente aplicar esta ecuación en vez de B, B1 y en vez de lambda 1, ¿verdad? Esa es parte de la hipótesis del teorema, ¿verdad? Que tengo lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, valores propios, y cada uno asociado con un vector propio, B1, B2, y así hasta el último, ¿verdad? Hasta Bn. O sea que esa ecuación se satisface para cada una de esas parejas, ¿verdad? A por B1 igual a lambda B1, A por B2 igual a lambda B2, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace aquí, se sustituye. En vez de A por B1, lambda por B1. En vez de A por B2, lambda 2 por B2, ¿no? Luego entonces dice que lo que se hace acá es, se multiplica esta ecuación por lambda 1. Entonces sería C1, lambda 1, y aquí C2, lambda 1 por B2. Y después se resta con esta, ¿verdad? O sea, tengo una especie de ecuación, ¿verdad? Que tiene, podríamos decir, dos variables, los vectores B1 y B2, dos ecuaciones y dos variables, ¿verdad? Entonces la resto como uno hace cuando quiere resolver un sistema, ¿verdad? Entonces se multiplica esta ecuación por lambda 1, que da lambda 1, C1, B1, lambda 2, C2, lambda 1, perdón, C2, B2, porque se está multiplicando por lambda 1, ¿verdad? De hecho aquí tiene un error de typeo, porque se multiplica 815, que es esta, por lambda 1, ¿verdad? Y se resta de esta de acá, ¿verdad? Entonces, bueno, es que aquí la escribieron exactamente igual, las dos, ¿verdad? Pero en una de ellas debe ser lambda 1. De manera que lo único que se elimina es la primera parte, ¿verdad? C1, alfa 1
B1 o lambda 1 B1, C1 lambda 1 B1. Estos sí se eliminan, pero el otro no, ¿verdad? Por eso queda aquí, ¿verdad? O sea, y de hecho así como le escribieron acá, aquí debería ser lambda 1, ¿verdad? C2 lambda 1 B2, C2 lambda 1 B2 y C2 lambda 2 B2, ¿verdad? C2 lambda 2 B2 para generar esta ecuación. Y entonces, como B2 es un vector propio, no puede ser cero, por la definición de vector propio, ¿verdad? Y como dijeron ahí también por hipótesis que estos son distintos, lambda 1 es distinto de lambda 2. Entonces la única opción para que esto sea igual a 0 es que C2 sea igual a 0, ¿verdad? Porque B2 no puede ser 0 porque es un vector propio. Esta resta no puede ser 0 porque se asumió que estos son distintos. Entonces este tiene que ser el que sea 0, ¿verdad? Si este es 0, entonces se sustituye aquí. Me queda C1 por B1 igual a 0. Pero B1 es vector propio, entonces no puede ser 0. Entonces tiene que ser que C1 sea igual a 0. Entonces es cierto que son LI, ¿verdad? Entonces fíjense, después de donde se hace la inducción, se asume que tenemos que el criterio, perdón, se cumple para K vectores, ¿verdad? Y se comprueba que eso, con eso es suficiente para concluir que la propiedad se cumple para K más 1 vectores, o sea que se cumple para cualquier par de enteros consecutivos, que era lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que para K vectores eso se cumple, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero ver es que K más 1 vectores son LI, ¿verdad? Y lo que se hace es que se sigue la misma estrategia. Se multiplica ambos lados por la matriz A, ¿verdad? Se utiliza el hecho de que son vectores propios, ¿verdad? Entonces, cuando se multiplique, por ejemplo, aquí A por B1, A por B2, A por BK, entonces A por B1 va a ser lambda 1 por B1, porque es vector propio, ¿verdad? A por B2, lambda 2 por B2 y así lo mismo hasta el último, ¿verdad? Eh, Luego dice, se multiplica ambos lados de esta ecuación por el último de los lambda, ¿verdad? Así como aquí se hizo, se multiplica ambos lados. Bueno, aquí se hizo por el primero, pudo haber sido por el segundo, ¿verdad? Aquí se hace por el último y entonces al hacerlo, ¿verdad? Se multiplica aquí C1, lambda, ¿cuál es? Lambda K más 1, B1, C2, lambda K más 1, B2 y después se restan las dos, ¿verdad? Y entonces al hacer esa resta se genera esta ecuación de acá, ¿verdad? Que es esto menos de arriba, cada uno recordando que están multiplicadas por este escalar, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, cuando se restan, el objetivo es eliminar este último término, así como les digo, como cuando uno quiere resolver un sistema de ecuaciones, que lo que hace es multiplicar por algún escalar y después sumar y restarla o restar las ecuaciones para eliminar alguna de las variables. Entonces aquí se hace eso queriendo eliminar esto último de acá. Entonces si yo quiero eliminar este, multiplico aquí por este escalar, lambda k más 1, y después la resto, ¿verdad? Entonces se va a eliminar este de aquí, solo me van a quedar los demás. Los agrupo y como ya estoy asumiendo que esos k vectores son linealmente independientes, entonces todos estos escalares tienen que ser cero, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen aquí? Fíjense, este escalar igual a este escalar, igual a este escalar y todos iguales a cero. Como todos son distintos, por hipótesis, eso obliga a que estas constantes o estos escalares C1, C2, CK tengan que ser iguales a cero. Si todos esos son iguales a cero, todo esto es igual a cero y solo me queda esto igual a cero. Como este es un vector propio, pues esto obliga a que este tenga que ser igual a cero y se comprueba entonces que es cierto que son linealmente independientes. Entonces, fíjense, nada más quería que pasar por esta prueba para que comprendieran que uno de los principales argumentos que se utilizan cuando se quieren comprobar teoremas o proposiciones relacionadas con valores propios es, una, que los valores propios no pueden ser cero. Perdón, los vectores propios no pueden ser cero, por definición, ¿verdad? Los valores propios sí, ¿verdad? Porque, pues recuerden, al final son raíces de polinomios, y entonces un polinomio puede tener como raíz al cero, ¿verdad? O sea, no hay problema con que un valor propio sea cero. Con lo que sí hay problema es con que el vector propio sea cero, por definición, y eso se utiliza bastante aquí en las demostraciones, ¿verdad?
Y en caso particular de esta demostración, se utiliza el hecho de que aquí se asume que estos son valores característicos o valores propios distintos, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace este tipo de resta, si yo ya sé que estos son distintos, esta resta no puede ser cero, ¿verdad? Porque son distintos. Si fuera cero, significaría que son iguales, ¿verdad? Y por último, el otro razonamiento que se hace aquí, ¿verdad? Y ya se ha hecho en algunas otras pruebas antes, es la parte esa de la inducción, ¿verdad? Se asume un caso particular como caso inicial, se asume que se cumplen para una cantidad K y se comprueba que se cumple para K más 1, ¿verdad? Y eso implica que al final que todo se cumple para todos los enteros, ¿verdad? Porque estos son dos enteros cualquiera y entonces eh, se va a cumplir para todos los enteros en general, ¿verdad? Así que el punto es, cuando yo tengo valores propios distintos, asociados, o vectores propios distintos asociados a valores propios distintos, automáticamente tienen que ser linealmente independientes, ¿verdad? Y con eso es lo que nos quedamos. Valores propios asociados a distintos valores propios automáticamente son LI, ¿verdad? Ok, antes de ir a ver algún ejercicio por ahí, veamos qué más hablan de acá. Esta es la forma en general de la ecuación esa polinómica, ¿verdad? Aquí me indican cuál es el procedimiento general, pero ya lo vamos a ver en ejemplos. Más adelante, bueno, más ejemplos. Déjenme bajar rápido aquí. Los valores propios de una matriz triangular son las componentes diagonales de una matriz. Y bueno, eso solo se hace la ecuación esa, ¿verdad? Se forma la matriz A menos lambda por I, luego se toma el determinante y se utiliza el hecho de que el determinante de una matriz triangular es la multiplicación de los componentes de la diagonal y eso me genera entonces que las raíces de esa ecuación son precisamente las componentes de la diagonal. No es complicado ver eso. Eso sí que hay que recordar, ¿verdad? Que el determinante de una matriz triangular es la multiplicación de las componentes de la diagonal. Déjenme ver qué más hay en esta sección. Creo que no mucho más. Bueno, este componente. Fíjense que acá, en esta parte, hablan de conceptos como que un poco más generales, pero después aquí creo que enuncian unas proposiciones que por lo menos con lo que dan en este libro no se pueden comprobar, pero es bueno conocerlo por lo menos. Fíjense, ahí arriba, ¿verdad? Anteriormente se definió el espacio propio correspondiente a un valor propio, ¿verdad? Que son el conjunto de vectores que satisfacen esa igualdad, incluyendo el cero, ¿verdad? Para que sea un espacio. Entonces se le llama multiplicidad geométrica del valor propio a la dimensión de ese espacio, ¿verdad? Y lo que observan aquí, ¿verdad? Y que por lo menos mencionan, es esto. Eh, la multiplicidad geométrica, o sea, la dimensión de ese espacio, siempre va a ser menor o igual que la multiplicidad algebraica. La multiplicidad algebraica es esa de la que les estaba hablando hace poco, ¿verdad? Que es la cantidad de veces que está repetida una raíz. Y a esto ahí se le llama multiplicidad algebraica. Multiplicidad geométrica a la dimensión de ese espacio propio, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en ejemplos para ilustrarlo mejor. Y al final, aquí también enuncian, bueno, hacen un teorema general, pero enuncian aquí este resultado que este teorema es más general y no se puede comprobar, por lo menos con lo que dan aquí. Déjenme ver. No, este sí, este sí. Lo que no se puede comprobar es este, realmente, ¿no? Déjenme ver aquí si creo que deben decir algún comentario sobre eso. Aquí. La demostración del siguiente teorema no es difícil si se prueban algunos otros hechos sobre los determinantes. Y como esto nos llevaría más allá del alcance de este libro, se omite la prueba, ¿no? Pero puede encontrar una prueba en este libro, dice. Pero sí, con los resultados que se tienen acá no hay suficiente para comprobarlo. La multiplicidad geométrica de un valor propio, o sea, la dimensión del espacio propio, es menor o igual a la multiplicidad del valor propio, o sea, a la cantidad de veces que está repetido esa raíz con respecto al polinomio correspondiente, ¿verdad? Y tengo una matriz de n por n. Si la matriz tiene n vectores propios, LI,
o más bien, la matriz tiene n vectores propios LI si solo si la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. Bueno, obvio, porque aquí me dicen que dimensión de ese espacio propio es menor o igual que el algebraico. Si es igual, entonces es que tengo esa cantidad de vectores propios que son linealmente independientes. En particular, dice si A tiene n vectores propios linealmente independientes y todos los valores propios son distintos. Esto es porque por el teorema anterior, para cada valor propio distinto, yo puedo obtener un vector propio y ya sé que van a ser linealmente independientes. Tengo n vectores propios linealmente independientes, la matriz es de n por n, o sea que es una transformación lineal, podríamos verla de Rn en Rn, y entonces esos n vectores automáticamente van a formar una base, ¿verdad? Y bueno, aquí realmente solo se ocupa que sean linealmente independientes, ¿no? Bueno, vamos a los ejemplos, solo tomemos un receso ahorita. Eh, Fíjense que la mayoría de cálculos que piden aquí, realmente ya uno, seguramente, por ejemplo, especialmente los que estudian ingeniería, cuando ocupaban algún valor propio, se iban directamente seguramente a la calculadora, ¿verdad? Que es lo normal. Lo único es que acá, para ciertos teoremas que vamos a ver más adelante, quizás no nos interese decir, el valor propio o el vector propio es tal, pero sí saber cuándo ocurre cada cosa, ¿verdad? Según las condiciones esto puede ocurrir. Y bueno, para eso es que sí de repente conviene practicar un poquito cómo era que se hacía esto. Entonces todos estos primeros dan una matriz de n por n y nos dicen, diga cuáles son los valores propios y cuáles son los espacios propios, ¿verdad? De cada matriz. Y vamos a ver qué otro tipo de problema hay acá, de demostrar cosas. Y bueno, por lo menos de los prácticos solo es hallar valores propios y espacios propios, ¿no? Pero bueno, tomamos un recesito, son las 9, 7 y 11, perdón, volvamos a las 7 y 25 para hacer un par de ejemplos de esos que tenemos. Vamos un ratito.
Ok, jóvenes, veamos algunos ejemplos relacionados con temática esta de valores propios para ilustrar pues, precisamente esos conceptos, ¿verdad? Noten que aquí lo que nos dan son matrices cuadradas, ¿verdad? Y lo que nos piden en las instrucciones determine cuáles son los valores propios, los espacios propios, o sea, cuáles son todos los, vectores propios, recordando que pues para decir qué es espacio se le incluye al cero, ¿verdad? Y determinar si la multiplicidad algebraica de un valor propio es mayor que 1. Si la multiplicidad algebraica es mayor que 1, determine cuál es su multiplicidad geométrica. ¿Sí? Eso como para utilizar ese teorema, ¿verdad? Que creo que debe estar aquí en el resumen, que la multiplicidad, vamos a ver, no lo dicen acá, que la multiplicidad geométrica es menor o igual que la algebraica. La multiplicidad geométrica del valor propio menor o igual que la multiplicidad algebraica. Entonces, en el caso de que la algebraica es la que uno puede determinar rápidamente, ¿verdad? Porque tiene el polinomio. Recuerden que una ecuación polinómica puede o no que sea simple de resolver, pero en todo caso pues, tenemos alternativas como programas, ¿verdad? Para resolverla. Y a partir de ahí pues determinar cuál es la multiplicidad, ¿verdad? Que tantas veces está repetida una solución. Si es mayor o igual que 1, entonces, o si es mayor que 1, entonces esperaría que esta pues de repente sea ese mismo valor o que sea más grande, ¿verdad? Entonces eso es más o menos lo que me preguntan ahí. Entonces tomemos un par de casos y veamos qué tipo de situaciones se pueden dar. Comencemos con un caso pequeño, estos de 2 por 2 y después nos vamos a los de 3 por 3. Los casos ahí de más grandes pues es una cuestión de meterse a más que todo ponerlos en una calculadora. O sea, una vez realmente que uno entiende bien, más que todo el caso de 3 por 3, que es donde se pueden dar diferentes posibilidades, porque en el de 2 por 2, por la cuestión que les decía de las raíces, o ambas raíces son reales o ambas son complejas, ¿verdad? No hay más posibilidades. En todo caso, lo que puede pasar es que las raíces reales se pueden repetir, pero de ahí no hay mucho más. En el caso de 3 por 3 sí hay más posibilidades, ¿verdad? Puede ser que las 3 raíces sean reales, pero hayan 2 repetidas, o las 3 están repetidas, o que haya una raíz real y 2 complejas, ¿verdad? Entonces, ver qué pasa entonces en esos casos, ¿verdad? Veamos entonces primero uno de estos pequeños de 2 por 2, 3, 2, menos 5, 1. Ok, tenemos la matriz A igual a 3, 2, menos 5, 1. Ok. Seguramente yo esperaría que sí recuerden este proceso, pero no está de más, ¿verdad? Recordarlo. Primero formamos la matriz A menos lambda por I, ¿verdad? Que básicamente de lo que trata es tomar la matriz, ¿verdad? 3, 2, menos 5, 1. Y la identidad, recuerden que es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en todas las demás partes, ¿verdad? En este caso que es de 2 por 2, pues sería esta matriz. Entonces, si yo multiplico lambda, que es un escalar, por esta matriz, lo que va a hacer es que me va a quedar el lambda aquí, ¿verdad? Y 0 siempre en las demás posiciones, o sea que lo que estamos restando aquí es esta matriz, ¿verdad? Y en los casos de orden superior, si la matriz es de 3 por 3, entonces me van a quedar siempre los lambdas en la diagonal, ¿verdad? 3 veces, y las demás componentes serían 0, ¿no? Entonces, simplificando esta ecuación, me quedaría 3 menos lambda, ¿verdad? 2 menos 0, o sea, 2, menos 5 menos 0, menos 5, y 1 menos lambda, ¿verdad? 1 menos lambda. Que aquí normalmente uno se saltaba desde acá hasta acá, ¿verdad? Diciendo que básicamente esta operación de lo que trata es de a la matriz original restarle lambda a los elementos de la diagonal. Y los otros elementos se dejan igual, ¿verdad? Básicamente en eso se resume esa operación. Luego entonces lo que hacemos es a esa matriz le tomamos el determinante, ¿verdad? Determinante de A menos lambda por I.
que pues en el caso de matrices de 2 por 2 es el caso más simple, ¿verdad? De los determinantes, pues era multiplicar cruzado, ¿verdad? Este por este, 3 menos lambda por 1 menos lambda, menos este por este, ¿verdad? 2 por menos 5, menos 10, se volvería más, ¿verdad? Menos 10, más 10, ¿verdad? Entonces, los valores propios son los valores que hacen que este polinomio, que me queda una ecuación polinómica, como habíamos dicho antes, sean iguales a 0, o sea, las raíces de este polinomio. Entonces, podemos simplificarlo para ver si lo podemos resolver manualmente. En general, no siempre se va a poder, ¿verdad? Quizás en este caso de las de 2 por 2 sí, ¿verdad? Porque me va a quedar una ecuación cuadrática que por lo menos tenemos la fórmula cuadrática para resolverla siempre, pero en el caso de una ecuación cúbica existen unas fórmulas ahí, pero no son muy comunes, ¿verdad? Pero en el caso general de una ecuación polinómica en general, pues no siempre se puede resolver. Entonces pongámosla directamente para ahorrar tiempo de paso aquí en Wolfram, la ecuación polinómica, que sí ya es un problema conocido, digamos. 3 menos lambda, 1 menos lambda, voy a poner en términos de x más fácil, 3 menos x, 1 menos x. Borrar esto, 3 menos x, 1 menos x, más 10 igual a 0. ¿No? Más 10 igual a 0. Y bueno, ahí están las raíces, noten que son complejas, 2 menos 3i, 2 más 3i, ¿verdad? O sea, lambda es igual a 2 más menos 3i, ¿verdad? La positiva y la negativa. En el caso, si lo hubiéramos hecho a mano, pues teníamos que hacerlo con la fórmula cuadrática forzosamente, ¿verdad? Ok, entonces esos son los valores propios y lo que nos pedía también eran los espacios propios correspondientes. Entonces, recordando la definición, veamos si está aquí rápido en la hoja de resumen que siempre ponen aquí al final del capítulo. Pues parece que no. Aquí está. Espacio característico o espacio propio. Le llaman el lambda es igual a los vectores que satisfacen la ecuación de la cual venían precisamente los valores propios. Noten que independientemente de que la matriz con la que partimos es una matriz de componentes reales, como habíamos dicho, los valores propios pueden ser reales y por tanto esos vectores propios, pueden ser complejos y por tanto esos vectores propios también pueden ser complejos, ¿verdad? Entonces en este caso pues eso nos va a pasar, ¿verdad? Aquí dice el lambda es este espacio. Como el valor propio es complejo, entonces este espacio pues puede ser complejo, ¿verdad? Y lo que queremos decir es cuál es, ¿verdad? En todo caso, cómo lo podemos representar. Entonces, para cada valor propio, en este caso que hay dos, va a haber un espacio propio correspondiente. Por ejemplo, para el caso de la suma, 2 más 3i, ¿verdad? Entonces tomamos la definición. Son los vectores tales que satisfacen la ecuación A, ¿verdad? 3, 2, menos 5, 1, la matriz A, multiplicada por el vector B, ¿verdad? Igual a el valor propio correspondiente, 2 más 3i, multiplicada por el vector B, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero saber es cuáles son los vectores B que satisfacen esta igualdad. Normalmente vamos a tratar de que estos vectores sean reales, aunque no necesariamente pueden ser, como les digo, complejos, ¿verdad? Entonces, en todo caso, lo que podemos hacer aquí es desarrollar esta ecuación, ¿verdad? Comenzamos pensando que este vector B, como la matriz es de 2 por 2, ¿verdad? Recuerden que esto representa una transformación lineal de R2 en R2, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que estos vectores están en R2, ¿verdad? Pero, les digo, pueden ser en C2 realmente, ¿verdad? O sea, que la primera y la segunda coordenada sean componentes complejas, ¿verdad? Sean números complejos. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, ya denotemos al vector B como XY, ¿verdad? Que tiene dos coordenadas. En general, como les digo, lo pensamos que quizás esté en R2, ¿verdad? Pero de hecho ya vamos a ver más adelante, en las siguientes clases, que cuando no están en R2, igual vamos a poder encontrar otro par de vectores que sí estén en R2, pero para eso ocupamos un poco más de teoría. Entonces, por ahora asumamos que son así. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, multiplicamos la matriz por el vector, ¿verdad? Me va a quedar el vector
3x más 2y, ¿verdad? 3,2 multiplicado por xy, ¿verdad? Menos 5x más 1 por y, o sea, más y, igual a, si este vector lo multiplicamos, este escalar lo multiplicamos por xy, pues me va a quedar 2 más 3y, ¿verdad? Por x y 2 más 3y por y, ¿verdad? Okay. Entonces, si igualamos, entonces, dos ecuaciones con dos variables. Compañero, se desconectó el profesor, ¿verdad? Sí, se desconecta. Ujú. Ok. Estoy en algo de problemas de conexión. Ya se sabe que aquí cuando llueve algo fuerte, pues empiezan los problemas, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de terminar. Les decía, para cada valor propio, en este caso que tenemos 2, ¿verdad? 2 más 3i, 2 menos 3i. Entonces, para cada uno de ellos va a haber un espacio propio correspondiente, que son los vectores b, tales que la matriz correspondiente por b es igual a el valor propio por b, ¿verdad? Entonces, desarrollamos esa ecuación, a lo que vamos a llegar es a un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Con dos variables. Lo único es que los coeficientes de ese sistema en general van a ser complejos, ¿verdad? Si las raíces del polinomio, o sea, los valores propios, son complejos, pues esperaríamos que este espacio esté formado por vectores que no van a estar en R2, sino que van a estar en C2, ¿verdad? O sea, que van a tener siempre dos coordenadas, pero que probablemente estas coordenadas sean complejas, ¿verdad? Pero, como le digo, más adelante que hay ciertas situaciones donde, a pesar de que esto ocurra, hay formas de encontrar vectores que sí sean reales. Recuerden que este espacio, si es un subconjunto de C2, bueno, puede ser que tenga algunos vectores que estén en R2, ¿verdad? Recuerden que R2, bueno, así como lo escribí aquí, es un subconjunto de C2, ¿verdad? O sea, los vectores que tienen coordenadas reales se pueden ver como elementos también de los vectores que tienen coordenadas complejas, puesto que los complejos contienen a los reales, ¿verdad? O sea, todo real también se considera complejo, donde recuerden que el complejo se escribe así en general, y entonces los reales son los complejos cuya parte compleja es cero, ¿verdad? Entonces siempre se consideran como que un subconjunto de los complejos. Y lo mismo pasa con R2 y C2 y en general con sí. Me voy a enfocar nada más en la parte esta de las ecuaciones. Estoy aquí. Esto al final se quedaría como, noten, lo que haríamos sería igualar, ¿verdad? Primera coordenada igual a primera coordenada. Entonces, esto que está en términos de x,
lo pasamos a la izquierda, me va a quedar 3 menos 2 más 3i, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2, 1 menos 3i, ¿verdad? Le cambiaría el signo, ¿verdad? 3 menos todo esto, ¿verdad? Bueno, 3 menos 2, 1 menos 3i por x, ¿verdad? Más 2y, no hay nada aquí más, ¿verdad? Con y, entonces sería más 2y igual a 0. Entonces esta es una de las ecuaciones, ¿verdad? Y la otra es menos 5x, pues ese me va a quedar así como está, menos 5x. Más y menos esto, ¿verdad? Entonces sería 1 menos 2 menos 1. Vamos a poner menos 1, o sea, menos y. No, menos 1 sería, o sea que mejor sí lo voy a poner así. Más menos 1 y menos 3i, ¿verdad? Menos 3i por y igual a. Está ahí que es que eh, recuerden que por los aspectos teóricos que traía, nosotros estábamos diciendo que estos valores propios y vectores propios vienen de ver cuando este determinante es igual a 0, ¿verdad? Este determinante igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el sistema que tenga esto como matriz, ¿verdad? Un sistema así, a menos lambda por i por x, ¿verdad? Igual a 0. Estos valores van a ser infinitos. ¿Por qué? Bueno, podríamos verlo de manera rápida con el teorema ese de resumen, ¿verdad? Una de las opciones de, perdón, cuando esta determinante sea distinto de 0, no igual a 0, perdón, este sistema va a tener atención, ¿verdad? Este sistema, estos sistemas homogéneos, que es cuando por 0 me va a dar 0. Pero si el determinante de la matriz es igual a 0, van a haber otras opciones, ¿verdad? Entonces lo que queremos determinar es cuáles son esas otras opciones. Y además, también, de hecho, vamos al teorema ese de resumen, de acá. El que les estoy diciendo es este de acá. La única solución al sistema homogéneo, A por X igual a 0, es la solución trivial. Lo único que en vez de A, pues tenemos esa matriz ahí, ¿verdad? A menos la por B, ¿verdad? Pero eso pasa si y solo si el determinante es distinto de 0. Pero nosotros estamos diciendo que este determinante es 0 cuando lambda toma estos valores. O sea que este sistema cumple lo contrario a lo que dice aquí, ¿verdad? El sistema homogéneo tiene solo la solución trivial. Pero como es al revés, estamos viendo cuando ese determinante es 0, este sistema tiene otras soluciones aparte de la trivial, y de hecho son infinitas. Y noten, otra cuestión equivalente es que, déjenme ver cuál es la que nos va a ser útil. Esta de acá. Sí, solo sí, las columnas o renglones, ¿verdad? Cualquiera de las dos, de la matriz son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Si este determinante es 0, que es lo contrario, entonces va a ocurrir lo contrario a esto, que es que las columnas o renglones o filas, ¿verdad? Van a ser linealmente dependientes, que es una múltiplo de la otra, por lo menos cuando solo tenemos dos filas, ¿verdad? Si vemos, vamos a ver, eh, eh, Sí, solo quería comentar que se está trabando bueno, es bastante que no la escribí la señal, matriz como tal, profesor. ¿verdad? Pero la verdad es que estoy teniendo bastantes problemas de conexión. Vamos a esperar que la grabación salga así sin problema, ¿verdad? Espero para que pues por ahí sí la puedan ver bien, ¿verdad? Si no, yo la voy a revisar. Si no, entonces les voy a volver a explicar completamente un ejemplo con esto, ¿verdad? En caso de Tito, pues ya, como les digo, ya saben que eso genera problemas.
Bueno, entonces les decía, si uno formara el sistema así, entonces las componentes de esta matriz serían estas de acá, 1 menos 3i, 2 menos 5, menos 1 menos 3i. Y entonces, según este teorema, las filas de esa matriz o las columnas van a ser LD, ¿verdad? Porque el determinante de esa matriz es 0, porque a partir de eso fue que trabajamos, ¿verdad? Que este determinante sea igual a 0. Significa que, aunque no lo veamos, una de estas filas resolver el sistema y al final ver que eso es cierto. Pero no es necesario porque nosotros ya tenemos el teorema que dice que en general eso funciona, ¿verdad? Entonces no es necesario irlo a verificar. De repente uno puede hacer un ejemplo como para decir, que hay un escalar que multiplicado por esta ecuación o por la de arriba me va a dar la otra, ¿verdad? Lo que pasa es que como es con complejos, recuerden que pues, ya ahí ya no es cierto, ¿verdad? Sino que ya tengo la seguridad de que eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno resuelva este sistema, yo ya sé que puedo eliminar una de las ecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a multiplicar una de las ecuaciones por un escalar y la voy a sumar con la otra y se va a eliminar, ¿verdad? Completamente. Eso es lo que quiere decir que sean linealmente dependientes, ¿verdad? Noten que ahí es donde todos esos conceptos que hemos venido trabajando se ve, como les repito, se tiene relación con resolver sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho que sean LD significa que una de estas dos ecuaciones se va a eliminar. ¿Cuál? Cualquiera, realmente. Uno lo puede hacer. Recuerden que cuando uno resolvía esos sistemas de 2x2, de 3x3, uno escogía, voy a eliminar tal variable, voy a eliminar la otra. Y cuando son LD, lo que pasaba es que se eliminaba completamente cuando hacía uno de esos cálculos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomamos una de las dos ecuaciones, voy a tomarle arriba 1 menos 3i por x, más 2y correspondiente al valor propio, 2 más 3i, el espacio correspondiente a 2 más 3i, está formado por los vectores que ahora sí casi pues ya tenemos seguridad que van a estar en C2, no en R2, tales que tienen la forma eh, sí, de hecho aquí tenemos que decir que este en general tenga que ser complejo, ¿verdad? Este puede ser complejo. No la única forma o la única razón para decir que estamos solo en R es que pues las soluciones X y Y me queden solo en términos de reales. Y entonces ahí sí podríamos asegurar que este como espacio va a estar contenido en R.
alrededor, ¿verdad? Entonces, tengo un espacio contenido en C2, ¿verdad? Entonces, los escalares que tomamos, si estamos en el espacio C2, pues va a ser los complejos, ¿verdad? De manera entonces que, de paso, nosotros aquí podemos decir que la dimensión de este espacio, 2 más 3i, noten que aquí podemos sacar el x como escalar, ¿verdad? Dejar un vector ahí, va a ser 1, ¿verdad? Porque va a estar generado por el vector 1 menos 3i sobre 2 por x, ¿verdad? O sea, está generado por este vector, ¿verdad? Como es un solo vector, pues es linealmente independiente, entonces automáticamente eso me genera una base para ese espacio vectorial, ¿verdad? Tomando en cuenta los escalares complejos, ¿verdad? Así que la dimensión de este espacio, que a esto es lo que se le llama la multiplicidad geométrica, ¿verdad? Multiplicidad geométrica es, ¿verdad? Y la multiplicidad algebraica era la que me decía cuántas veces está repetida la solución. Solo una vez, ¿verdad? Porque el polinomio este que se me generó acá, si lo desarrollamos en una cuadrática, ¿verdad? Entonces, la cuadrática solo tiene dos soluciones. Es este conjunto de vectores, no, aquí, bueno, solo les decía ahí que eso tiene que ver con a lo que queremos llegar a estas formas canónicas. Pero bueno, sigue lloviendo más fuerte, así que yo espero que sigan habiendo más problemas todavía. Así que nos vamos a quedar por aquí por hoy, jóvenes. Ahí nos veremos mañana. Entonces, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.